Mashi Muashitican, Mashi Mopanoltican, Nican Bunco, Xochimilco, Amoxcali. Bienvenidos, pasen ustedes aquí a esta biblioteca que se llama Bunco, Nican Tlaxilacali, Moyotepec. Aquí en el barrio de Moyotepec, Nican Xochimilco Altepetl. Aquí en la alcaldía de Xochimilco, Nican Mexico Altepetl, aquí en la Ciudad de México. Pues bienvenidos, vamos a ver otra lección más sobre la lengua náhuatl y como siempre platicamos de lugares y de temas diferentes. En esta ocasión vamos a platicar acerca de las cuevas. ¿Cómo es que vemos, convivimos con las cuevas, los pueblos nahuas antiguamente y aún hoy? ¿Cómo es esa relación con las cuevas? ¿Qué significa? ¿Cómo las ocupamos? ¿Cómo las concebimos? ¿Son espacios vacíos? ¿Quién habita ahí? ¿Qué es lo que pensamos? Para una comunidad náhuatl donde hay rituales, ¿cómo se usa una cueva? ¿Qué se dice de una cueva? ¿Qué se comenta? ¿Qué leyendas hay? ¿Qué mitos, verdad? ¿Qué relatos? Eso pues nos puede ocupar varias lecciones. Pues vamos a ver Chicomostoc, que es muy conocido para muchas personas que leen, que buscan sobre el tema de los mexicas, de los nahuas, de los aztecas sobre todo, porque se dice que de Chicomostoc salen el pueblo así, azteca, el Xochimilca, el Chalca, el Huexotzinca, el de Tlaxcala y muchos otros pueblos de origen náhuatl, de habla náhuatl, salen de allá, de Chicomostoc. Y tenemos una representación por ahí, ojalá la puedan ver. Hay una representación donde hay 7 cuevas, está como de perfil, es algo colonial ya, ¿sí? Pero es una de las representaciones más importantes, a mí me parecen muy coloridas, muy floridas, y, y da mucha idea de lo que se habla de Chicomostoc. También se dice Aztlan Chicomostoc, como si fueran 2 nombres para un mismo lugar. Se dice que allá vivían los aztecas, que después vienen a ser mexicas, ¿verdad? Tenochcas también vienen a ser. Y entonces vamos a ver si vamos a analizar esta palabra y también pues veremos que así como está representado ahí los pueblos, ¿verdad? Diferentes pueblos, están llenas las cuevas de gente. Se dice que ahí estaba habitado, por eso a veces, en muchas ocasiones se dice que la C indica población, no solo es el lugar así desocupado, indica población, como en Chapultepec, que también fue poblado ahí por los mexicas. Entonces, una de las lecturas para esta toponimia, ¿verdad?, de Chicomostoc, primero tenemos que ver que esta es una población. Ya en otras ocasiones hemos platicado, porque hemos platicado de otras toponimias, de otros nombres de lugares. Y aquí está Osto, que los compañeros de aquí nos podían aportar, por ejemplo, ¿qué le falta a Osto para que esté completa la palabra? No está completa aquí porque está aglutinada, ¿verdad? ¿Qué le falta a Osto? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué perdió aquí? Una T y una L, porque en náhuatl hay palabras que terminan en TL. Ostot es un sustantivo para decir agujero y también decir cueva. Entonces ya dice aquí en la cueva, o es un poblado que tiene cueva, y
Aquí está Chicom, que corresponde a Chicome. Chicome. Y Chicome es el número 7 en náhuatl, ¿verdad? Pero no puede ir completo, porque es una palabra que está aglutinada. No puede ir completo Chicome, pero sí, aquí se eliminó la E y queda Chicom, ¿verdad? Y se agrega osto y también pierde TL, entonces ya significa en la cueva, literalmente dice en la cueva 7. Algunos traducen lugar de las 7 cuevas. Algunos dicen lugar de 7 oquedades. Algunos dicen que era una piedra que tenía 7 oquedades. Entonces aquí lo interesante de, esta es la palabra ome, 2, ¿sí? 2. Pero basta decir om aglutinado para que se lea 2. No está completo ome, ¿verdad? Pero el 2 sí es ome. Cuando se aglutina tenemos que quitar la E. Y chic, entonces, ¿qué es chic? Pues se refiere al 5, pero aquí estamos leyendo 7, chicome. Entonces, estamos diciendo aquí, por eso, como si dijéramos 2 más 5 son 7. Por eso podemos leer lugar de 7 cuevas. ¿Sí? ¿Qué les parece? Así muy breve, para hablar de esto, hay una parte, no sé si se ve ahí en ese códice, pero hay una parte abajito del códice, de las 7 cuevas, hay un símbolo de agua. Es posible que si era una población, pues tuvieran agua. Eso lo comento como algo ahí interesante, pero también se dice que ahí había muchas fieras. Ahí se ve arriba algunos coyotes, se ve alguna fiera, se ven espinas, nopales, ¿sí? Ajá. Y se ve también una curva ahí arriba, ¿verdad? Esa curva se entiende que es un cerro. O sea, esa cueva estaba en un cerro, pero esa curva tan garigoleada, algunas personas dicen es que no hay cerros así, ¿verdad? Pero sí es esa. Ajá. Pero también es posible que, digamos, esa es una idea, pues es un dibujo, pero sí está diciendo que es un cerro, porque también hay Chicomostoc, las fuentes dicen, pues sí que era un cerro, ¿verdad? También le llaman precisamente Colhuacatepec. O sea, Aztlán Chicomostoc es a la vez Colhuacatepec. ¿Sí? Y Col es esa curva que está ahí, ese cerro. Eso quiere decir Col. Y Hua, que tiene, que posee. En el Colhuacatepec, en el cerro que posee curva. Aunque hay personas que lo traducen como el lugar el cerro de los abuelos, ¿verdad? Pero también el náhuatl pues es muy descriptivo, ¿verdad? Ujú. Y también se dice que los mexicas desde ahí traen a Huitzilopochtli, ahí lo recogen. En el códice, que también se llama Tira de la Peregrinación o Códice Buturine, allí aparece también Cohuatepec, y ahí sí aparece dentro Huitzilopochtli, como una cabecita así, con una base, y se dice que ahí lo toman ellos y lo vienen cargando varias personas. Eso quiero decir, o sea, esa cueva entonces no era una cueva cualquiera, la habitaban pueblos, pero también parece ser que no solo lo habitaban nahuas, es posible, sí, es posible que lo habitaran otras gentes de otra lengua,
porque no se sabe dónde es exactamente. Se dice que es en el norte del país, pero también puede ser lo que hoy es Estados Unidos. Y allá, pues había otras lenguas, ¿no? Allá todavía está habitado de apaches, de cherokees, de otros grupos, ¿verdad? Posiblemente navajos, porque también ese tronco lingüístico, el yuto náhuatl o yuto azteca, viene de por allá. O sea, así se dice, pues, ¿no? Es eso, origen allá. Ajá. Bueno, eso es lo que podemos comentar en parte, o sea, es como si fuera cuna de grandes, de muchos pueblos, y de muchos pueblos que vienen hacia acá, este valle, y que finalmente hacen grandes ciudades, fundan pueblos y hacen grandes poblaciones, ciudades, Altepetl, aquí, ¿verdad? Pero sí es posible que haya habido otros pueblos de otra lengua. También eso dicen las fuentes, ¿no? Ajá. Y entonces, en la generalidad, yo digo de los pueblos nahuas, porque es lo que más conozco, las cuevas son lugares de refugio, son habitaciones, pero también son, en otro sentido, donde los animales también van y curan sus heridas, ¿verdad? Se recuperan ahí, se esconden, ¿verdad? Entonces los cerros, digamos, una idea general, son lugares mágicos. Siempre, ¿no? Como hombres, siempre en algún momento pasamos por una etapa de vivir en las cuevas, ¿verdad? Los más antiguos, de los más antiguos. Pues aquí está diciendo que, pues Chicomostoc fue habitado. En Chicomostoc, ahí se ve que ya las poblaciones ya tienen atuendos, si acaso están casi semidesnudos, usan flechas, usan arcos, pero ya tienen símbolos, ya tienen un calendario, porque desde allá vienen contando el tiempo, ¿verdad? Ya vienen contando el tiempo, y eso se ve en la tira de la peregrinación o el Códice Buturini. Sí, bueno, lugar como de origen de grandes pueblos, ahí, Chicomostoc. Sí. Bueno, ahí vayan alistando sus preguntas, podemos comentar mucho más, pero a mi parecer también el que sea Chicome, o sea, 7, 7 también es un número mágico para muchos pueblos, para muchas civilizaciones. Acá también, Chicome. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Como en el maíz, ajá, que es Chicome, Xochitl, flor 7. También eso, ¿no? Son lugares mágicos, las cuevas, ¿verdad? Si son en piedra, si tienen cerro, porque las cuevas también son distintas, ¿no? Distintas. Sí. Entonces ya dijimos aquí, es la C el lugar, Ostot. Aquí la cueva, la voy a poner en rojo, cueva, y aquí 7, ¿verdad? Así. Ujú. Ahora, hay otro nombre ahí de otro cerro, vamos a ver otro cerro, digo otra cueva, posiblemente cueva con cerro, ¿verdad? ¿Cuál quieren ver? ¿La de Ostotepec o la de Tepetlaostoc? Ostotepec, pues es voy a anotar aquí, es algo muy cercano. Aquí ustedes ya pueden empezar a leer. ¿Qué dijimos que es la C? Lugar, ajá, habitado. Pues Ostotepec aquí cerca es un pueblo grande. Tepe, ya ustedes pueden empezar a traducir aquí. Cerro, ¿y qué le falta aquí para que sea completo? La TL, aquí suprimimos la TL porque es una aglutinación. Tenemos que aglutinar que en el cerro. Para decir en el cerro tenemos que quitar TL. Y ese es
hay un lugar, ese lugar tiene cerro o está en el cerro, pero ese cerro tiene cueva, ¿verdad? Tiene cueva, pero a la vez aquí se perdió, ¿qué? Se suprimió una TL, así es el náhuatl, ¿sí les parece como un rompecabezas? Sí, ¿verdad? Ahí se perdió, se suprimió. Entonces, Ostotepec. No podemos decir mucho de ese lugar, más que se entiende que cuando llegaron este grupo náhuatl también ahí, así como los que, o sea, seguramente familia del mismo tronco de los que vienen desde Chicomostoc, acá se asientan en un lugar también que tiene o una cueva o varias cuevas. No dice exactamente aquí cuántas cuevas tiene, pero sí dice que tiene cuevas, por lo menos una, pero es posible que haya tenido más, ¿sí? ¿Y qué creen también? Que encontramos aquí mismo, cerca de ahí de Ostotepec, está Malacachitepec, hoy Milpa Alta, la delegación, la alcaldía. Ahí se dice también que ese cerro donde ahora está la iglesia, también le llaman Chicomostoc, ¿sí? Lugar de 7 cuevas. Ahí donde está la iglesia ahora de la alcaldía. Eso es importante, ¿verdad? Sí, importantísimo. Entonces, eh, hoy en día está ahí el pueblo y precisamente los pueblos nahuas fundan sus lugares de vivienda, de hábitat, donde hay cerro, donde hay cuevas también. ¿Por qué? Porque los cuevas son lugares, como dijimos, mágicos, lugares de ofrenda y lugares de preparación también, ¿sí? Lugares de petición, ¿sí? Por eso entonces van a los pueblos nahuas y otros fundan ahí donde hay cerro, donde hay cueva. Y aquí es algo muy ejemplar, ¿verdad? Ujú. Pues los que quieran visitar Oxotepec, a mi parecer es un pueblo mágico, aquí en Milpalta, allá en Milpalta, que no está lejos de aquí, ¿verdad? Ujú. Pues bueno, vamos a ver ahora, si no hay preguntas, vamos a ver o- otra toponimia, Malacach. ¿Cuál vamos a ver? Eh, que tenga cueva. Tepetlaostoc no está por ahí. Ajá, Tepetlaostoc, sí, donde vimos que está en Texcoco y que había dos figuras, una figura colonial y una más antigua que también tiene nopales. Pues sí, la antigua. Sí, bueno, ahí estamos, vamos a ver la imagen antigua, si la ven ahí, se ve como si la cueva estuviera humanizada, ¿verdad? Tiene ojos, tiene boca, es una boca. Precisamente también Ostot significa como boca de la tierra. Es una boca, ¿no? ¿Sí? Y entonces tiene ojos, está humanizada esa cueva. En ese sentido, pues parece como, si el pueblo nahua y otros humanizaran, eh, bueno, así aparece en los textos, en las palabras, en las aglutinaciones, se humaniza, se prolonga el cuerpo humano hacia allá, puede ser una mano de agua, puede ser un rostro de agua, puede ser un cerro como persona, como el Iztaccíhuatl, la mujer que llamamos hoy dormida, aunque es mujer blanca como sal. Entonces, así también ahí le ponen ojos, porque también la idea de los pueblos es que la tierra está animada, tiene una esencia dual, ¿verdad? Ya lo hemos platicado mucho.
¿sí? No está inerte totalmente, ¿no? Y en las cuevas es donde también tiene, no está vacía totalmente. Ahí está el viento, ahí está Ejecatl, ¿sí? En este caso, Tepetlaostoc lo vamos a poner aquí, esperemos que se vea más abajo. Fíjense cómo aquí Ostok está también así como en Chicomostoc, ¿verdad? Uh-huh. A ver, sigan leyendo aquí, la C. Ahí fuerte, fuerte. Lugar. Aquí. La cueva, ¿verdad? Nos falta la TL aquí, la suprimimos. Y aquí Tepetla, dice Tepetla. 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 A ver si pueden adivinar. Tepetla, ¿qué les suena en español? Bueno, les ayudo. Le voy a aumentar. ¿Qué creen? Aquí le falta TL, se suprimió, se perdió. Ahora, si yo lo pongo y digo Tepetla, ¿a qué le suena en español? A Tepetate. Exactamente, Tepetate. No creo que haya adivinado, sino que porque ya está en el español, ¿verdad? Entonces, Tepetate dice que hay un lugar, esa cueva, pero esta cueva aquí nos está diciendo, estamos viendo cómo el náhuatl es descriptivo, que ese agujero, esa cueva, está en Tepetate, ¿verdad? Acá no nos dice si hay Tepetate en Ostotepec, posiblemente sí, posiblemente no, no nos dice. En Chicomostoc tampoco, pero se dice en algunas crónicas que era en piedra, o sea, las cuevas estaban en piedra, ¿verdad? Pues pareciera más fácil habitar una cueva en piedra porque es una casa, ¿no? O sea, no se, a lo mejor no se transmina mucho el agua o no se transmina nada, pero imagínense si es de tierra y llueve, se transmina, ¿verdad? El agua, digamos, ¿no? Ajá. O se destruye fácilmente, ¿no? O se queda aplastada la gente, digamos. Entonces, estamos viendo cómo el náhuatl es muy descriptivo. Y estamos viendo también cómo ya escribieron, aunque el glifo que está ahí de las 7 cuevas, que tiene color, que tiene animales arriba, que está la idea de cerro arriba con una garigoleada así, una curva, que representa col, también raíz de abuelo, colli, pero también colli significa algo curvo, X, cualquier cosa. Pues escribieron bien Chicomostoc, porque hay 7 cuevas ahí. En Ostotepec, si ustedes vieron el glifo o han visto el glifo, está por ahí el glifo todavía. En Ostotepec también está como con ojos la representación, ¿verdad? De Ostotepec. Hay como una máscara, hay como una cara de persona, pero en realidad es un agujero, es una cueva, y luego está el cerro. También ahí se escribió, a su manera se escribió ahí. Y hay escritura colonial y hay escritura mucho más antigua, y a veces hay variantes de escrituras, hay variantes. Y a veces todavía ahora las alcaldías o las delegaciones o los gobiernos se inspiran todavía de una representación antigua y hacen algo más nuevo para su necesidad, para su gobierno. Eso también, ¿verdad? Entonces, por eso también nos cuesta trabajo estudiar los nombres de lugares. En este caso estamos estudiando estos 3 lugares. Nos cuesta trabajo ir entendiendo, o sea, tenemos que ir despacio, tenemos que ir con tiento,
tenemos que ir con cierto orden para ir traduciendo, para ir entendiendo. Entonces estamos viendo este Tepetlaóstoc corresponde al Estado de México ahora, correspondía ya al pueblo de Texcoco, ¿sí? Oxotepec, a la alcaldía Milpalta, y Chicomostoc, no sabemos dónde está, todavía se dice que no se sabe exactamente, y incluso pues pareciera que también ya los mexicas cuando florece Tenochtitlan, aunque sus antepasados vienen de por allá, ya no se acuerdan bien de dónde es eso, aunque sí dicen que había muchas fieras, que era un lugar muy lejano, que había muchas espinas, ajá, sí, espinas, mucha maleza, digamos, y muchos animales fieros, sí, así eso es lo que dicen apenas. Pues bueno, no terminamos todavía con esto de las cuevas, porque déjenme decirles que para los nahuas hoy en la Huasteca, siempre vamos comparando así también de esa manera. Y esto quiero decir porque pues es una vivencia para los nahuas en la Huasteca, en muchos pueblos donde no ha entrado mucho la religión occidental. Una cueva es donde está Ejecatl, Yowali Ejecatl, el viento, la esencia del viento, y donde se pueden poner ofrenda al viento, y donde se puede hacer una petición al viento para que ayude, para que haya lluvia también, porque el viento es el que mueve las nubes. Y está muy claro cuando la gente lleva la danza o la ofrenda, la petición, porque le dicen a Yowali Ejecatl como si fuera una persona precisamente, como algo humanizado, como si escuchara, le dicen, ya ponte contento, ya no estés enojado, porque cuando estás contento tenemos buenas naranjas, tenemos buenas cosechas, tenemos casi mucho para comer. Y cuando estás enojado, no tenemos lluvias, no tenemos buenas naranjas. Ya ponte contento con esta música, con esta ofrenda, con esto que hemos traído. Así le dicen todavía, así se le dice. Claro, varían los rezos a veces, ¿no? Y eso queda todavía, afortunadamente. Y entonces una cueva es lugar de ritual. Hay cuevas más importantes todavía que otras. Aún las cuevitas pequeñas he visto que se hacen ofrendas. Entonces son lugares mágicos, son lugares de petición, son lugares de ofrendas, son lugares donde se sabe está Yowali Ejecatl. Ahí su casa, ahí habita, ahí donde se le puede dar de comer. Pero no quedamos ahí. También son lugares de preparación, se dice, de aprendizaje. ¿Sí? Hay una cueva en San Luis Potosí, donde se dice que donde todo, de donde todos salimos y de donde todos debemos llegar. Donde se dice que esa cueva Xomoconco tiene agua, un manantial adentro, y se dice que el agua, entre las pocas cosas que dice, que el agua que está adentro, el agua del interior de la cueva, cura, y el agua del exterior enferma. Así dicen, ¿no? Es lugar de ofrenda, es lugar de petición, esa cueva, Xomoconco, muy, muy interesante. Pero también, déjenme contarles, decirles que muy cerca de mi pueblo, que es Ixcatepec, hay un cerro lejos, como unos 10 kilómetros o menos.
de ahí en agosto hay hongos sabrosos, hay bosques, de ahí sale el agua que bebemos en el pueblo ahora, de ahí se toma el agua, ¿sí? Se entuba. Y es un lugar mágico para nosotros, porque cuando llueve es un lugar que se ve precioso a lo lejos, las nubes y los hilos de agua que corren, porque se llena como de cascadas pequeñas, temporales, pero hay una que se ve, el cerro, esa región se llama Otontepec. Pero quiero decirles que yo no sabía, pero alguna ocasión un hermano mayor que yo me dijo que su hijo quería ir a conocer ese cerro. Le insistía mucho, nunca había ido. Él sí había ido, yo también había ido, otros también. O sea, no siempre va uno ahí. Pero su hijo pequeño quería conocer, y le insistió. Entonces le dijo a una tía, señora Rufina de la Cruz, le dijo, quiero llevar a mi hijo. Pues llévalo, que conozca. Pues sí, pues que me insiste. Bueno, lo voy a llevar. Vamos a llevar un itacate. Pero que esa tía Rufina de la Cruz le dijo, pues sí vayan, pero antes de que se vayan, déjenme decirles lo que decía una abuela. Y que entonces les dijo, eso nos decía esa abuela, decía cuando alguien quería ir allá. Y cuactías nepa tepeco, moneki, acmo moseltitzintías, y pampa. Intlamoseltitzintías, huelitis timocoapolos. Y pampa nepa tepeco, oncase hueyi ostot. Iwan inin ostot acmo sanken hueli sema sewalsin, quita. Inin quita sanakin mohuentihtok. Iwan ostoihtik no oncase hueyi coatl. Iwan inin coatl no agmo san ken hueli quita sema sewalsi. Inin no san hueliti quita san akin mohuentihtok. Iwan nepa tepeco no agmo san ken hueli tikualika se pilxiuitzin. Ipampa nepa tepeco nochi kipia iteco. Bueno, yo sé que muchos no entendieron, pero dice que mi hermano mayor, afortunadamente me lo platicó, que le dijo a mi tía, que a mi tía le platicó una abuela. Eso es interesante, así es la tradición oral. Y entonces dice que le dijo, déjame contarte lo que decía esta abuela. Cuando vayas allá al cerro, es necesario que vayas con alguien que conozca el cerro. Es necesario que no vayas solo, porque si vas solo, podrías perderte. Porque allá en el cerro hay una gran cueva y esa cueva no todo mundo la puede ver. Solo la puede ver aquel que tiene el don. Pero también dentro de la cueva hay una gran serpiente. Y esa serpiente también no cualquiera la puede ver. Solo la puede ver aquel que tiene el huentli, el don. Y luego le decía, y también allá del cerro no puedes traer, no debes traer así nada más, como así, cualquier hierbita, porque allá en el cerro todo tiene dueño. Eso le dijo. Me pareció muy interesante. Por eso entonces lo que dice este relato es que es un lugar mágico, ¿verdad? ¿Cómo que no todo el mundo puede ver la cueva? ¿Cómo que no todo el mundo puede ver la serpiente? ¿Cómo que puedes perderte? Pues entonces así se platican. Hay muchos relatos de otras cuevas, ¿no? Aquí mismo todavía hay relatos de cuevas, de qué pasa en las cuevas, qué hay, qué se hace en las cuevas, qué peticiones se pueden hacer. ¿Sí? Entonces, por eso entonces
es una forma distinta de los pueblos indígenas, yo digo, no solo nahuas, de ver todavía esa visión, esa idea de una cueva, de una comunidad. Y en muchas ocasiones esas cuevas y esos cerros, alguien debe hacerse cargo de esos lugares, porque son lugares de la comunidad y son lugares de ofrenda, de trabajo, de aprendizaje, de reflexión, de petición. Son muy valiosas las cuevas. Y generalmente las cuevas tienen, los cerros, muchos cerros tienen cuevas. Aunque algunas cuevas están no tan alto, ¿no? No tan en alto. Pero entonces, lo que yo entiendo es que, por lo que he visto un poco en la Huasteca, en algunos pueblos, un barrio tiene su cerro sagrado y su cueva sagrada, digamos. Otro barrio dice, no, pues nosotros vamos allá a pedir la lluvia, donde está esta cueva, este cerro. Y otro pueblo dice, no, pues nosotros vamos acá. Entonces, lo que yo entendí cuando me contó porque ya no llevábamos, ya no fuimos a llevar ofrenda hasta ese cerro, por lo menos mi familia, sí íbamos a otros lugares. Lo que yo entendí es que ese era el cerro de peticiones también, desde nuestra comunidad. Ajá. Pero poco a poco se iba perdiendo, pero había esa memoria todavía, ese relato que escuchó mi hermano, ¿no? Ajá. Pero entonces yo creo que no solo de las cuevas habla la gente, la tradición oral, la gente de las comunidades indígenas, pues pueden hablarnos de un monte, de un cañón, de un manantial, y qué vivencias hubo y qué significa para las comunidades, ¿verdad? Y yo creo que si nos escuchan otros compañeros indígenas de otros pueblos, también nos podrían decir de lo que viven con las cuevas, con los cerros, con el paisaje, con el monte, con la selva, con el bosque, ¿verdad? Bueno, pues ojalá tengan preguntas. Y gracias, Temachtiani Santos. Este, bueno, preguntas y comentarios. Le leo un comentario, por ejemplo. Dice Sanse Yolot: el vientre de nuestra mamá es oscuro. Existe agua de vida. Se crea la vida, es metafórico el silencio y oscuridad es transformación, equilibrio. Bueno, bueno, se lo leo porque muchos investigadores también piensan, ¿no? Que es una representación justamente como del vientre, ¿no? Materno, la misma cueva. Sí. Ujú. Y lo que me faltó comentar también, para algunos, eso sí lo comentan, y sí, yo estoy de acuerdo. Algunos investigadores comentan pues que una cueva también representa un Mictlán, el Mictlán, ¿sí? Un lugar de muertos, un lugar de vientos, de aires, de esencias, ¿verdad? Sí, también. Ujú, Bueno, ya entre otras preguntas y comentarios, ujú. Walda Cortés nos comenta: es muy interesante el náhuatl porque hay que pensar como ellos por lo descriptivo de sus dibujos. Mis respetos, estimado maestro Santos, y saluditos desde San Pedro de los Baños, municipio Ixtlahuaca. Ujú. Gracias. Ujú. Este, aquí en YouTube, Lugo García Eli nos dice: la mascarilla que trae en su boca, ¿por qué razón nos tiene? Para no contagiar aquí a los compañeros. Sí, sí. Ángel Moreno, JL1, también en YouTube, nos dice: ¿me puede ayudar a encontrar el significado de Tenoch? Gracias. Sí. Ah, ya lo contestamos ahorita. Tenoch. Bueno, Tenoch, lo que yo entiendo es que viene de Tenochtli. Tenochtli. Pero Tenochtli es decir, es la tuna. Ya ven que hay tunas amarillas, rojas y demás. Si decimos
Tenochtli, pues esa es la tuna, así con tli. Pero lo que hemos visto es que ya para poner el nombre de una persona, se le quita tli, si termina en tli una palabra, y queda en Tenoch, por ejemplo, en este caso, Tenoch, ya se entiende que es una persona. No sabemos cuál es el origen exactamente de eso, pero así hemos visto como constante, en otras palabras, ya nombrando a personas, ya usado en nombres de personas, se quita algo, ¿sí? Por ejemplo, había un personaje llamado Acatonal, pero viene de Acatonali, pero como era persona, pues se le decía Acatonal, ¿sí? Yo creo que necesitamos todavía ver otros documentos para ir hablando más ampliamente de esto, pero eso es lo que yo le puedo comentar a Tenoch, ajá, ajá, o de Tenoch. Bueno, muchas gracias, Temachtiani. Aquí en TikTok, por ejemplo, dice Dani G. ¿Cómo puedo decir la palabra Dios o cómo se llama el Dios indígena? Por favor. Ajá. Bueno, también les sugerimos que vea los otros videos en Mexicopa, donde hablamos precisamente de la palabra Teotl, que es la que más se aproxima o se ha aproximado a partir de la colonia, la idea de Teotl como Dios, ¿verdad? Así. Y lo que decíamos también hace 8 días es que lo que encontramos así cercano es que esta idea de Dios, como traen los occidentales, los españoles y otros acá a América, y sobre todo acá a México, lo que encontramos es que hay una fuerza superior en la naturaleza que es dual, en este caso que hablamos de las cuevas y también del viento, que está muy relacionado. El viento tiene una fuerza superior pero dual, como la electricidad que tiene dos polos y se juntan, ya se hace la luz, pero son dos polos, ¿verdad? Dos energías. Así también lo creemos que tiene el viento, el agua y la tierra y el fuego. O sea, esa constante dual, esa dualidad de esas dos energías, dos fuerzas que son una constante en los 4 elementos, eso es, para mí, lo que se acerca a esta idea que traen los españoles, la idea de Dios, un Dios poderoso, un Dios superior, ¿sí? Y eso lo hemos platicado mucho, para mí es lo que más se acerca. Claro, también podemos entender esto que les digo, de estas dos fuerzas, con el yin y el yang de los asiáticos, ¿verdad? Esa representación de un círculo con dos como especies de semillas, dice un compañero, que están juntas, ¿verdad? Y a veces se representan, sí, en dos partes así, en no lineal, sino como con curvas, como si fueran dos cosas que tienen movimiento, pero a la vez cada color tiene un punto, ¿verdad? Que está diciendo casi lo mismo, o sea, esas dos, está diciendo de dos energías, pero esas dos energías causan un tercero, generan un tercero. O sea, como siempre digo, como papá y mamá, que tiene energía también de papá y mamá, pero entonces de ahí nace un tercero, ¿verdad? Un hijo. Así también, o sea, el viento, la tierra, el agua, esos 4 elementos vitales que nos sustentan, tienen una energía dual. Y ahí para mí eso es donde más se acerca. Ajá. Y también lo representaron, ¿verdad? Para mí entonces sería la palabra como Omeyot, para mí es lo que se acerca, la idea de dualidad, Omeyot, como algo ya una abstracción, digamos, ¿no? De eso, de esas
de esa energía que está de esa constante que está en los 4 elementos vitales. Pero también le sugerimos que vea los otros videos donde hablamos de Teotl, ¿verdad? No recuerdo qué número es, pero sí. Creo que tuvimos varias sesiones. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Temastiani. Aquí en Facebook, David Cruz Arelio nos escribe Temasticatzintle, Santos de la Cruz. Acá en Santana Tlacotenco se acostumbra a dejar ofrenda en las cuevas del monte para la petición de la lluvia, pero los abuelos hablaban de seres pequeños llamados tepopoque. ¿Puede compartir su interpretación de esta palabra? De Mixtlazotla. Bueno, también nosotros en la región creemos que las cuevas no están solas, ni los montes están solos, ni los manantiales, que hay esencias como si fueran pequeños enanitos, pequeños seres, o chaneque. ¿Han escuchado la palabra chaneque? O aluches, dicen los mayas. Pues para nosotros hay tlalchaneque, que son de la tierra, achaneque, que son del agua, tepechaneque, que son del cerro, cuautitlanchaneque, que son del bosque, y así. En este caso, tepopoque lo entiendo como los limpiadores, porque pospogua es limpiar, es hacer esto como con el papel, así limpio, ¿no? Eso es. Pero entonces, ¿por qué esos pequeños seres o esas pequeñas energías o esencias son limpiadores? Yo lo entiendo para mí, yo lo entiendo eso tepopoque como limpiadores. Pero precisamente nosotros en los rezos, en la Huasteca, para una limpia, para una medicina, para una curación, los ejecame, los aires o vientos, o sea, no todos son malos, no todos son buenos, pero cuando se platica, se habla con ellos, se les dice, antes de que se vayan, dejen limpia a esta persona, dejen limpia, o sea, dejen así, límpienla, dejen limpia a esta persona, dejen sin basura a esta persona, dejen sin enfermedad, dejen sin pesadez a esta persona. O sea, una energía así, a lo mejor, así lo entiendo yo, como variante puede ser tepopoque. Nosotros les nombramos de muchas maneras a esos aires que para nosotros pueden ser benéficos porque pueden limpiar la tristeza, el enojo de alguien, ya sea en el cerro que se cure o sea en la casa que se cure. Así se platica así con ellos. Yo lo que entiendo es que si tepopoc, que significa los que limpian a la gente, ¿sí? Los que limpian a la gente, porque pospo de pospogua, que de plural, que pospogua, limpiar, así como les digo. Y gente. Ahí está, es muy descriptiva la palabra. A ver, lo escribo por aquí. Bueno, lo está escribiendo ahí el compañero. Yo lo escribiría así. Yo lo escribiría así, aunque soy criticado porque uso muchas H's, pero para mí es una necesidad, porque hay saltos de la voz o a veces las vocales se hacen largas, te, po, hasta aquí podría ser así. Con U. Pero bueno, ahí se acerca la pronunciación. Aquí se habla de que este plural se refiere a estas esencias.
que limpian. ¿A quiénes? A la gente. ¿Sí? Ujú. Pero también si hay aquí un grupo de personas que limpian, que curan, también se les puede decir que pospo, ¿verdad? Ajá. Si es que esa T se refiere a, pues sí, para mí es como alguien, personas. Ajá. Sí. Pero claro, platicando con una persona mayor y en la lengua náhuatl, a lo mejor podríamos entender más, porque las variantes a veces necesitamos pues conocer bien más a detalle para ver cuál es el uso, este, cuál es el significado. Pero yo eso es lo que entiendo. Bueno, muchas gracias, Temashtiani. Pues ya faltan 3 minutos para que den las 6. Entonces, eh, le vamos a agradecer a Ricardo Ávila que nos envió 99 estrellas aquí en Facebook. Este, También a Sumi en TikTok que nos envió ahí un regalo. Muchas gracias. Eh, y bueno, no sé si esperamos otra pregunta o ya vamos cerrando, como usted guste. Ah, ya no hay preguntas. Bueno, podemos esperar a que nos den una pregunta o aquí en presencial si alguien tiene una pregunta, ¿no? Bueno, pues podemos ir acabando. Les agradecemos todos sus comentarios, todas sus preguntas. eh, y también los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube, en Facebook, en TikTok. Algunos ya nos están viendo en ellas, claramente. Pues los invitamos a que nos sigan allá. Y Y el Temachtiani, curso del sábado que vamos a abrir próximamente, ¿no? sí, el grupo También a del que sábado. se inscriban. Y que nos Sí, manden mensaje para inscribirlos al grupo de Náhuatl básico del sábado. Nos pueden enviar mensaje o correo electrónico y pues ahí le estaremos contestando. Pues, bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a terminar el live.